que mirar. Pues muy buenas noches, como todos los lunes, bienvenidos a su programa, Un Día en la Vida de, continuando con el mes del cáncer de mama. Tuvimos a bien tener a diferentes invitados. Ya estuvo con nosotros la ginecóloga Guzmán, Sandra Guzmán, y después tuvimos a una psicóloga oncóloga, y ahora nos acompaña el doctor Ángel Javed Hidalgo. Ya lo tuvimos aquí con nosotros, un gran amigo de un servidor y de mi compañero Said Secuaconde, pero ya me perdí, no presento ese programa. Muy buenas noches, perdón, ando perdido. Mil gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos ser el programa número 1 en rating. Mil gracias de corazón. Gracias a Saúl Real Cárdenas y a mi compañero y amigo se dice Cuaconde. ¿Ando valiendo madre? Sí, sí ando valiendo madre. Buenas noches, Jorge. A Saúl también, a todo el distinguido auditorio que nos escucha, gracias, bienvenidos y continuamos con Jorge. No, dale ahí, por favor. No, adelante, adelante. Perdón, es que estábamos disculpándonos con el doctor porque nos llevamos muy bien y éramos una broma y me perdí. Gracias, doctor, por aceptarnos la invitación de todo corazón. Sabemos que vienes de una cirugía como la vez pasada. Eso pasa por ser buenos en su profesión. Y sé que vamos a abordar muchos temas que quedaron pendientes por parte de la doctora Guzmán, porque el tiempo fue una hora se nos vino muy rápido. Entonces esperemos que nos saques de todas las dudas, mi doctor. Gracias por venir. Said, perdóname. Bueno, reiterándote la cordial bienvenida, médico, una vez más. Tu especialidad es ginecología y también la obstetricia. Pero pues en una plática previa que tuvimos o que tuviste con Jorge, más bien concluimos en darle un énfasis muy particular y especial a la plática, a la charla de hoy, a la cual te agradecemos que de una cuenta estés pues ilustrándonos, informándonos y sobre todo, como lo indica el mes rosa, ¿no? El tema de la concientización de lo que es la prevención de este cáncer de mama. Pero a sugerencia tuya diste algunos temas posibles a desarrollar y creo que coincidimos con el de los 3 tipos de cáncer más frecuentes en la mujer. Y ese es un tema pues que definitivamente al auditorio que nos sigue, que nos escucha, seguramente nos ha de interesar bastante. Y bueno, pues es donde por alguna u otra razón nos estás como sugiriendo ese tema. Entonces es que somos cordialmente nosotros ávidos siempre de la información y somos todos oídos. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y tratar de plasmar los pocos o muchos conocimientos que podamos aportar en este mes, que es un mes, como dijiste, de concientización, que se viene desde 1992, una vicepresidenta de una marca de perfumería y ropa neoyorquina inició esta brigada para generar recaudación y posteriormente transmitir esta prevención.
que fue un éxito rotundo, porque a partir de ahí se empezaron campañas en muchas otras enfermedades, pero fue la pionera o de las pioneras esta, y le antecedió un poquito el VIH, que se empezaron a implementar brigadas para tener el conocimiento y la detección oportuna y el tratamiento efectivo de las enfermedades, porque estas enfermedades es muy importante detectarlas, conocerlas y así tratarlas de la mejor manera para erradicarlas, que es lo ideal. Así es. Doctor, hicimos una pregunta a la doctora Sandra Guzmán, pero me gustaría repetirla, porque en el caminar del día a día, pues que andas en la calle, nos topamos a personas que nos dan las gracias por este programa, porque la idea es hacer un poquito conscientes sobre el tema de cáncer. Y digo, me tocó ir a voy a decirlo, al Florido, me toqué a una señora que le mandó muchos saludos a Norma. Ella sufrió de cáncer, tuvo cáncer. Es una sobreviviente. Y dice, pues nos felicitaba por el programa, ¿no? Porque hay muchas dudas que a lo mejor la gente, por ignorancia, por pena, no va y visita a un ginecólogo. Y no critico, porque también los hombres somos, yo creo que un 80% de los hombres no vamos con un neurólogo. Y al rato tenemos repercusiones. Al llegar con este programa, aunque ahorita nos estén viendo 10, 15, lo bueno es que se va reproduciendo. Y la gente, como no es noticia, la siguen viendo. Lo ven mañana, lo ven pasado mañana, lo comparten y empieza la opinión. ¿Tú consideras que el cáncer ha venido evolucionando conforme van creciendo las generaciones? ¿O tú consideras que, por ejemplo, yo le decía a tu esposa, perdón, a la doctora Sandra Guzmán, a la ginecóloga Sandra Guzmán, que si algo tuvo que ver la vacuna para que hubiese esos cambios, esas nuevas enfermedades, o que una gripa se desarrolla más fuerte, un cierto tumorcito ya se hiciera cáncer? Y ella comentaba que no era tanto la vacuna, era todo lo que el COVID nos había dejado. ¿Tú cómo lo interpretas o cómo lo ves tú esa pregunta? Es una pregunta bastante interesante y en la cual tenemos que tener una apertura bastante significativa para discernir en ello. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes. El COVID, que vino a revolucionar este proceso de enfermedades, vino a precipitar quizá enfermedades que estaban latentes en algunos de nosotros, y esta enfermedad viral, que dijeran algunos u otros que fue una enfermedad desarrollada por los dirigentes del mundo, los Illuminati, porque hay teorías, entonces, que ellos manipularon esta enfermedad para tener menos densidad poblacional y cosas de esas. Lo que sí es cierto y que sí es ya bastante reconocido es que el COVID vino a despertar enfermedades que ya teníamos en nuestro organismo. Por ejemplo, como dicen en un rancho o en algún lugar que hay un poco de conocimientos médicos, es que le dio diabetes de un susto. Espero y ser un poco explícito, pero la analogía cae mucho en su pregunta. Le dio diabetes en un susto. Realmente no. Realmente la paciente o el paciente ya tenía un descontrol metabólico oculto,
que todavía andaba como mermando, la paciente estaba todavía caminando, claudicando, pero no se manifestaba. Y ese susto, esa impresión, desde un susto negativo a una impresión positiva, un ganarse un melate, o que te atropellen, o que se incendia algún lugar y que tú estás ahí, generas una liberación de ciertas hormonas que se llaman catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y estas son estimulantes de una hormona contrarreguladora de la insulina y hace que el azúcar se dispare porque la insulina no agarra la glucosa y se eleva. O que tengas alguna cardiopatía latente, oculta, muy silenciosa, que no te manifieste porque la luz del vaso es permeable lo suficiente para no darte una angina de pecho. Pero esta adrenalina genera una vasoconstricción o una vasodilatación, un cambio hemodinámico, vaya, que genera un impacto y da la angina de pecho por una impresión, buena o mala. Me regreso a tu pregunta. El COVID es lo mismo. El COVID vino a sensibilizar, a despertar patologías trombóticas, oncológicas, reumatológicas, inmunológicas, y puedo seguir. Entonces, esas pacientes que estaban ya vulnerables se activaron, que en algún momento iba a presentarse. ¿Quiénes fueron los más repercutidos en esto? Pacientes con obesidad, pacientes con desnutrición, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pacientes con enfermedades de la colágena como artritis reumatoide, lupus, enfermedades de VIH, personas de la tercera edad. Esos pacientes eran los más vulnerables y es donde estos pacientes declinaron, claudicaron y algunos se nos fueron. Que la vacuna haya causado un despertar del cáncer, no. Yo soy pro vacunas y no te pudiera dar algún comentario, algún mensaje, porque no es mi intención alarmar a los pacientes, y no porque no lo quiera, sino porque soy científico y te voy a expresar aquí en este medio lo que está escrito, la literatura y la literatura reciente. Entonces las vacunas son un medio de protección. Hay que definir a quiénes sí, a quiénes no, porque tampoco son inocuas. Están hechas de varios mecanismos, virus vivos atenuados o otras que están hechas con pura ingeniería molecular, que no tienen virus, como la del virus del papiloma humano, entre otras. Hay otras vacunas que son bacterianas, pero no vienen a desarrollar cáncer. Tienes que saber a qué paciente vacunar y a quiénes no, porque tampoco es para todos. Muy bien. El tema que pues nos ocupa en octubre es el cáncer de mama. Si bien es cierto, es un padecimiento pues que está muy a la orden del día, que conforme pasan los años, pues, desgraciadamente se detecta y se sigue detectando. Es una cuestión que todavía no tiene cura, ¿no? Es una cuestión de prevención y luego la intervención, pues, para poder atacarlo. Hasta que la paciente, pues bueno, logra superar esta situación. Sin embargo, pues el cáncer ahí queda, ¿no? Pero aparte de este cáncer de mama, ¿cuáles otros? Me imagino que este es uno de los tipos de cáncer más frecuente en la mujer, el cáncer de mama. ¿Cuáles serían los otros, doctor? Están categorizados como cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de ovario, que ese es mayor reto diagnosticarlo. El de ovario. El de ovario. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque no tenemos un método de escrutinio, un método de tamizaje de rutina como el Papa Nicolau en el cáncer cervicouterino, o como la autoexploración en el de mama, el ultrasonido en la paciente joven o la mamografía en la paciente adulta. El de ovario no te puedes palpar el ovario. Tampoco te puedes palpar el cuello de la matriz,
Pero está el método de tamizaje, que es el Papa Nicolau, que con un estudio tan simple, hacerlo cada año, detectas lesiones bastante tratables. Pero el de ovario no. ¿Cómo vas a diagnosticar un cáncer de ovario? Con un ultrasonido, con unos marcadores tumorales, con una tomografía, con una resonancia, que no son estudios que están tan accesibles. Y cuando da un manifiesto el cáncer de ovario, por desgracia, estamos hablando de que ya está avanzado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Estreñimiento, pérdida de peso, dolor pélvico, porque los ovarios están en la zona pélvica. Ya cuando están comprimiendo zonas vecinas, intestino, pared nerviosa, genera dolor. Y es, por desgracia, el cáncer es un reto para nosotros los ginecólogos, ese cáncer. Por fortuna y por estas campañas y todo lo que se ha diversificado con respecto al cáncer de mama y cáncer de cervicouterino, los índices cada vez están bajando más porque se ha difundido bastante, pero no dejan de ser tasas altas aún. Por eso es importante seguir con el hincapié en señalar la autoexploración, la revisión, cuáles son las características que deben de conocer la paciente, debe conocer su anatomía, y es importante pues que acudan a sus revisiones. Ok, yo soy mujer. Te salió bien natural. No, pero eso, Desde el fondo del corazón. ¿verdad? Ok, Es un supuesto. es un ¿no? supuesto. Ujú. Saída es mujer. Ujú. Y a ella empieza a bajar de peso. Y cuando tenemos intimidad le empieza a doler sus ovarios. Ok. Ese es un síntoma de que tengo que ir con el ginecólogo. Sí, no necesariamente eso es un síntoma de cáncer, porque es muy vago. Ya para eso existe la exploración física, el interrogatorio, el análisis de colocar el espejo vaginal, hacer una citología, que es el Papa Nicolau, una colposcopía, que es un estudio un poquito más detallado, y hay todavía más estudios, que es la PCR, que ahorita menciono de qué se trata. Pero un dolor pélvico al tener actividad sexual habla de posibilidades diagnósticas, y para nosotros ya tener un diagnóstico diferencial, como puede ser un cáncer cervicouterino, no tanto de ovario, una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad infecciosa ocasionada por un bicho que entró vía sexual, se fue desarrollando, no fue una infección aguda, o sea, de un día para otro, de una semana a otra. Regularmente es una enfermedad crónica. Entra el bicho, se inocula vía uterina, sale por las trompas y se empieza a colonizar la cavidad pélvica y empiezan a hacer abscesos pélvicos, y eso genera dolor pélvico crónico que se manifiesta mucho en la actividad sexual. Ok, ¿y en su menstruación sigue menstruando igual o hay cambios en su menstruación? Puede haber cambios en la menstruación, o puede haber manifiestos de sangrados uterinos, sangrados cervicales, depende de dónde esté el origen del cáncer. Sí se puede manipular, modificar, dependiendo qué cáncer exista, porque hay múltiples linajes de células que hace muy compleja el manejo de estos cánceres. O sea, tener cáncer no es quimio, radio, cirugía, o usar quimioterapéutico. O sea, no es una receta de cocina. Diagnosticar cáncer es el primer paso. El segundo es estadificarlo. ¿Hasta dónde está? Tercero es saber qué célula es la que originó ese cáncer, o qué célula mutó más bien. Porque hay muchos, y en base a eso radica el pronóstico, el tipo de manejo y la evolución que tendrá la paciente, la sobrevida sobre todo.
aquí en este tipo de cáncer de ovario que comentas, doctor, aparte de que es uno de los más complicados para el tema del diagnóstico, ¿hay alguna edad, algún rango de edad en la que ustedes ya por estadística tengan comprobado que es más frecuente? ¿O o sea, no tiene nada que ver la edad? ¿Pudiera ser Sí tiene que ver la edad Sí. para determinar o tener un tipo de cáncer. Es decir, existen los cánceres germinales que son muy frecuentes en la edad adolescente, los teratomas, que son quistes o tumoraciones en el ovario, que están compuestas de tejidos sorprendentes. Le digo sorprendentes porque cuando nos toca operar ese tipo de tumores, sale uña, sale hueso, sale cabello, y tú dices, ¿cómo llegó ahí? Son cáncer bastante que pueden generar mucho impacto. ¿Y por qué? Pudieron preguntar ustedes, ¿por qué genera, cómo llegó ahí esa célula, ese tejido? Porque es un cáncer muy específico de ciertas líneas celulares que compone las tres orígenes embrionarios, y por eso tiene la capacidad de desarrollar tejido del neuro, ecto y endodermo, y desarrollarse uñas, cabello, diente, tejido cerebroide, o sea, tejido cerebroide de un Como si tumor. fuera un bebé. Sí, claro, porque es el origen embrionario de las tres ramas de las células. Se inocula ahí, llega ahí y se empieza a desarrollar, y empieza, mientras haya oxígeno, mientras haya vida, hay posibilidad de desarrollar cáncer. Por fortuna, el teratoma es más frecuente, el benigno, teratoma maduro. Hasta arriba del 90% son casos benignos, pero tenemos como un 5 o 8% que puede ser inmaduro, y es el que se pudiera llamar oncológico, que es el que sí es cáncer. El otro se tomaría como un quiste, se quita, prácticamente seguimiento, pero sin necesidad de radio, quimio y listo. El otro no es seguimiento, radio, quimio y vigilancia estrecha durante 5 años, porque una paciente o un paciente oncológico puedes hablar de remisión hasta que haya 5 años sin que haya regresado una célula cancerosa. Ahí hablamos como que ya la paciente o el paciente está en remisión y es un paciente curado. Ese es tu abuelo para decirte esto tomar agua. Ahora, Ok, Doc, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Ahorita un niño de 12 años ya trae un celular, maneja YouTube, Facebook, WhatsApp, todo lo maneja a la perfección. Las tablets, hemos ido evolucionando. Pero ¿por qué seguimos quedando neófitos en el área de la medicina? ¿Por qué quedamos neófitos? No el especialista, no el doctor, hablamos de uno como ciudadano. ¿Por qué, por ejemplo, y por qué te digo neófito o por qué te digo ignorante? Porque yo, cuando fueron a las escuelas a inyectar la vacuna del papiloma, hicieron un show los papás. ¿Por qué un niño de primaria, una niña de primaria, perdón, le ibas a inyectar el papiloma si no tenía una vida sexual activa? ¿Qué le estabas haciendo? ¿Qué estabas insinuando de su hijo o la secundaria? O sea, ¿por qué somos tan estúpidos de pensar en esa manera? Y no somos de un rancho, como dijiste tú. Yo todavía en mi ignorancia creía que un gran susto te subía el azúcar. Y no, o sea, no soy de un rancho. Todavía yo te puedo decir que hay un 60% de la población de Tecate que todavía cree en esa, no tiene azúcar, pero tuvo un susto bien grande y se me disparó el azúcar. Entonces, ¿por qué, si estamos tan fregones en la tecnología, por qué seguimos en contra de eso? Digo, no, a mi hija no la vas a inyectar papiloma.
pero porque no tiene una vida sexual activa. Y riéndome yo con una de mis hijas, con mi nieta, era mi nieta, me salió un granito en la planta del pie y me dice, ¡y es ojo de pescado! Me daba carrilla. Y me metí a Google y resulta que el ojo de pescado, que lo conocemos así, es papiloma humano. ¿Tú lo sabías? Sí. Es que tú eres una chingonería. No, lo que pasa es que yo creo que una parte de la respuesta a tu pregunta es porque no leemos, pues. Exactamente. O sea, pues sí, tienes la tecnología, pero lo utilizas para el chisme, para las redes sociales, para el Facebook, pero no es para documentarte, para leer, ¿no? Es por eso, o sea, si a lo mejor nos preocupáramos por leer un poco, por investigar, pues a lo mejor tuviéramos esa oportunidad de tener un poquito más de conocimiento. Y en descargo de nosotros, pues podemos decir, pues yo no soy médico, pues porque tengo la obligación de estar leyendo eso, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí es necesario que nos documentemos. O cuando ya lo cargas, ¿no? Pues sí. O que un familiar tuyo muy cercano, que ya fíjate tenemos un que interés previo, Exactamente. algo que nos haya sacudido, un estímulo, sin que haya sido la misma pericia de uno, es cuando nos acercamos o vamos al médico cuando tenemos algún síntoma, por desgracia. Pero sí, efectivamente me ganó aquí mi compañero la opinión. Es porque en México tenemos unos índices de lectura bajísimos, que en algún momento cuando yo iba en la prepa salió un libro que se llamaba Código Da Vinci. Gracias a ese libro subió un índice de lectura un poco. Hubo otros libros que eran pero la literatura que buscaba el adolescente en aquel tiempo o las personas que estaban cercanos a una biblioteca eran literaturas más de cómics, de fantasía. Me acuerdo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, una literatura muy trillada en esas épocas, pero no una literatura de algo más productivo, ¿sí me explico? Era más de literatura de placer que realmente de cultivo. Y esa es la idiosincrasia de nosotros, que nos aleja. Estamos tan cerca, pero estamos tan lejos también. Podemos tener infraestructura porque México es un país que tiene muchas capacidades, es un país súper enriquecido en toda la extensión de la palabra, pero nosotros mismos nos limitamos por la falta de esa pericia. Doc, ¿cuántas especialidades, cuántos cursos tienen tú y la doctora Sandra Guzmán? Porque sé que ella ya lo terminó, tú estás yendo a hacer una especialidad. El 25 te vas tú y la doctora Sandra a hacerse al Congreso Nacional de Ginecología. Un congreso, y cada cierto tiempo te estás preparando. ¿Cuál es la idea? Si tienen lo que yo le había comentado a la doctora Sandra, para verte a ti tiene que una paciente esperar 1 mes y medio, 2 meses para que tú la puedas recibir. ¿Cuál es la idea? ¿Es por saber más a fondo, prepararte mejor, buscar nuevas tecnologías? Siendo sincero, lo primero es que sentimos amor por nuestra profesión. Y cuando tienes amor por tu profesión o por lo que haces, realmente no sientes tan pesada la carga, porque se lo puedo explicar a usted que es muy ajetreado nuestro día a día, pero como es hasta cierto punto entretenido, nos gusta el saber que le damos alivio a una paciente o le llegamos a un diagnóstico, un tratamiento eficaz, certero y oportuno, es bastante gratificante para nosotros, y eso nos da esa necesidad de cada vez prepararnos más. Y un punto muy importante. Vamos al corte, pero seguimos en redes sociales. Sigue hablando. Un punto muy importante es porque
nos gustaría tener esa proyección aquí en Tecate de que la gente no tenga la necesidad de ir a Tijuana, que aquí se solvente todo lo que a veces buscan en Tijuana, porque es hasta cierto punto no grato para nosotros, es que allá están los mejores, y no es verdad. Y es parte de nuestra tarea seguirnos preparando para cada vez ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor, lo más actualizado. Y la ginecología y la obstetricia es muy diversa, no nada más es sacar bebés, porque la gente piensa que nada más sacamos bebés, y no, es diversa. Por eso elegí esta especialidad, de hecho. Ok. Porque es diversa, porque tiene oncología, tiene la obstetricia, que es todo lo que tiene que ver con la fertilidad, con el desarrollo del embarazo, el control prenatal, el nacimiento, parto, cesárea, y las cuestiones ginecológicas, que los tumores de ovarios, cáncer cervicuterino, de mama, infecciones, enfermedad de transmisión sexual, la menopausia, la paciente que se orina, que tiene incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento vaginal, lo estético vaginal, porque existe algo ginecoestético. La cirugía laparoscópica, el climaterio, la paciente que está en menopausia, todos esos síntomas, es diverso. Y nos tenemos que estar preparando y actualizando y haciendo diplomados, cursos, para tener lo más nuevo. Y que no son gratis, No son gratis, claro. son muy caros. Sí. Ok, vamos a tocar temas que no van muy relacionados al cáncer. Por ejemplo, cuando una persona entra en la menopausia, una mujer entra en menopausia, hay un tratamiento especial que ustedes, los ginecólogos, lo dan para que se tranquilice, los bochornos no sean tan fuertes, sus estados de ánimo no suban, no bajen. Ustedes dan esos tratamientos. Sí, claro, hay tratamientos para llevar a la paciente con climaterio, que aquí cabe mencionar que la menopausia es una cosa y el climaterio es otra. La menopausia es la ausencia de la menstruación por un lapso de 12 meses sin haber una causa dirigida médica, un medicamento, una cirugía que lo haya provocado. Por sí sola se ausentó 12 meses, estamos hablando de menopausia. Y climaterio es toda esa tormenta sintomática que te desencadena esa ausencia del estrógeno, que es cuando viene la paciente a buscar ayuda. El insomnio, la incontinencia urinaria, resequedad vaginal, falta de apetito sexual, los bochornos, el mal humor, y puedo seguir. Y no es una receta de cocina. Para dar tratamiento a una paciente con esos síntomas, tenemos que súper estudiar a la paciente para saber quién es candidata a qué medicamento. Porque yo he oído de algunas mujeres que dicen, no, yo no voy con el ginecólogo porque luego me va a dar unas hormonas para contrarrestarlo y las hormonas engordan. No sé si te ha tocado ese tema, doctor. Claro que sí. Es lo primero, o sea, su vanidad es primero. No, doctor, pero esas hormonas engordan. O dicen que va a dar cáncer. Okay. Y no están errados, pero voy a explicar cómo es esto. Las hormonas engordan, puede ser, tienen cierta razón, pero un maestro cuando estaba cursando la especialidad decía, todo le echan la culpa a la tiroides. ¿Y la tragoides cuándo? ¿Cuándo queda de culpable? O sea, siempre se adjudica que es la tiroides la culpable, pero la paciente no hace ejercicio, tiene su vida sedentaria, come pues lo que ya sabemos que no es bueno, y empiezan los aumentos de peso, la disnea, que es la falta de respiración, la obesidad, y ya viene la cardiopatía, la diabetes y todo eso. Pero realmente son los hábitos que nos orillan a tener ese aumento de peso. Yo estoy en un tratamiento hormonal.
y ¿Bicatulamida? ¿O cuál? ¿Mande? ¿Bicatulamida se llama? Sí, creo que sí. Es una inyección que va en el estómago que te tienes que estar inyectando cada 3 meses. Ujú. ¿Esa es? Posiblemente. Cada 3 meses y pues te dicen eso, que vas a subir de peso, te dan esos esos estados de ánimo, el dolorcito así en el pecho de la fatiga, y es un tratamiento por 2 años que tengo que llevar. Y me decía el urólogo que era estoy tomando este tema porque mientras que estamos al aire, para conectarnos al radio. Se llama, sí, exactamente, Soladex. Ese es el nombre comercial. ¿Y la sustancia activa ahí viene? Subcutánea. Esa es la dosis en donde... Estamos platicando esta tarde-noche con el doctor Ángel Yahvé Hidalgo Nevares. Él es el doctor Hidalgo, como comúnmente lo conocen por aquí en nuestra comunidad y en el ámbito médico. Él es médico ginecólogo y obstetra. Bueno, y presta su servicio profesional pues por aquí en nuestro municipio de Tecate. Queremos darle lectura a algunos de los mensajes que tenemos por aquí en redes sociales. Dice Ofelia Nevares: los felicito por hacer estas entrevistas y sobre todo con el doctor Ángel Hidalgo, gran médico y que explica perfecto donde la paciente no queda con ninguna duda. Excelente, un caluroso abrazo al doctor y que siga con esa sensibilidad ética y profesionalismo. Bendiciones. Luego dice Sandra Guzmán: excelente charla, gracias por la información tan valiosa. Saludos, doctora, un fuerte abrazo. Saludos a Edgar Ríos, que está ahí al pendiente del programa. También a Sara Pacheco, saludos. Reina Nevares manda saludos desde Culiacán. Saludos, Reina, hasta Culiacán. Sandra dice: información súper importante para la prevención del cáncer. Luego tenemos, doctor, esta parte que nos está explicando. Jorge, pues yo creo que sí tiene todos los síntomas del climaterio ahorita, porque pues sí, ya últimamente ha estado él con insomnio, creo que con algo de incontinencia, bochornos tiene a cada rato, mal humor, pues desde que nació tiene mal humor, pero es por consecuencia precisamente de las hormonas que se está suministrando, o las hormonas son para contrarrestar esta parte de lo que viene siendo el climaterio. Ciertos tratamientos tienen un impacto bastante significativo en esta sintomatología. No todos, ciertos, y pudiera ser uno. Efectivamente. Y la pregunta es: ¿existe un periodo razonable para decir, ok, estás en esta etapa, pues precisamente de lo que viene siendo este proceso por el que pasan pues todas las mujeres, que dice, sabes qué, bueno, sí, nada más que ya tienes 5 años, ¿no? Con este desmadre de la menopausia, con tus altibajos, con tu mal humor, con tu falta de apetito sexual, a lo mejor tienes una edad de 50, 55 años, ya traes desinterés por la vida, se dan los casos, ¿no? Pero ya tienes 5 años así. Sí. Ahí hay foco rojo, ¿no? Sí, y es una pregunta muy interesante, porque de repente nos llegan al consultorio pacientes que se les inicia un tratamiento para terapia de reemplazo, que así es como se llama, terapia de reemplazo hormonal, porque vas a suministrar algo que ya no estás proveyendo. Entonces, se les administra o se les indica a pacientes que ya no son candidatas. ¿Por qué? Porque en lugar de causar un beneficio, vas a causar más consecuencias, porque lo estás administrando a una edad arriba de 60, 65 años, cuando la edad ideal es cuando inician los síntomas, no teniendo ya 15 años con síntomas, y ya lo que vas a generar es trastornos desde físicos hasta ya celulares.
¿Cuánto es el periodo que dura una mujer con la menopausia? Más o menos, ¿no? Ok, Es el- ¿cuándo inicia? Porque la ¿Cuándo menopausia empieza y nunca termina. Porque nunca termina. la menopausia. La Sí, menopausia es la ausencia de la menstruación. Ujú. Esa inicia y ya no es que te vaya a bajar en 5 años. O sea, esa ya inició, ya no termina. El climaterio El climaterio. puede tener fluctuaciones. Puede ser muy aguda. Quiere decir esto, inicia y es abrupta. O sea, se viene toda la tormenta de síntomas que pueden causar hasta la muerte de la paciente. El suicidio, una depresión inconsolable, trastornos cardiovasculares, un insomnio que te desintegra físicamente, falta de tener relación con la sociedad, aislamiento. La menopausia y el climaterio, más bien el climaterio, son trastornos subestimados, que la persona es ahorillada, por desgracia, y genera un impacto en la persona que puede causarle trastornos impactantes en el aspecto físico, cardiovascular. Empieza el deterioro cognitivo, empieza a tener pérdida de la memoria, y no nada más es la cuestión del bochorno. Eso es lo más trillado, lo más así conocido. No nada más es la cuestión de... Sí, que hasta de broma se toma, ¿no? De Así es, repente. no, es más allá que eso. Es más allá que eso. La paciente se siente menospreciada, ella misma, su autoestima baja mucho. Y es importante clasificar a la paciente qué tanto, en qué categoría está de climaterio, iniciar un tratamiento de menos a más. Siempre en la medicina debemos de ser de lo particular a lo específico. Entonces, a una paciente yo me llega al consultorio por síntomas de climaterio, no le voy a empezar terapia de reemplazo. Primero tengo que iniciar cambios de hábitos, tratamientos naturales, lo más suave posible, y ahí vamos escalonando. Ya si yo estoy pensando en alguna terapia específica, contundente, se manda a pedir la batería de estudios para ver que no haya algo en el hígado, en la mama, ultrasonido, Papá Nicolau, que todo esté en orden y ver si es candidata. ¿Sí me explico? Ok. Doc, hay una que se llama Baby Blue, que es lo que le da a las mujeres o a ciertas mujeres después de dar a luz. No sé si has oído de esa. Es el Baby Blue, se llama. Ojalá alguna mujer nos esté viendo y nos pueda. Es como que nace el bebé y entra en una depresión la mujer. Sí. La depresión postparto también Postparto, es una alteración también muy subestimada, poco diagnosticada, infravalorada, y genera un impacto terrible. Y no hace mucho en Ensenada pasó algo catastrófico. Que fue el que mató a su bebé. Eran gemelares, Ajá, y a uno sí alcanzó a vivir ajá. y el otro no. Agarró una tijera de ahí de los enfermeros, y eso es por un deterioro de los neurotransmisores. Obviamente la paciente esa va a vivir súper arrepentida, porque la causa de eso muy seguramente fue una depresión postparto. Hay depresiones postpartos inmediatas, mediatas y tardías. Esa definitivamente fue una inmediata porque estaba todavía, ni siquiera la daban de alta. Se genera un cambio a nivel neuronal de entrada y salida de ciertos neurotransmisores que generan cortocircuitos y te despersonaliza. Por fortuna es la minoría de las pacientes postparto, pero siempre es un porcentaje significativo. Pero sí existe. Claro, por supuesto. Y hemos tenido pacientes. Para eso hay cuestionarios, test, para identificarla y categorizarla y dar tratamiento.
tratamientos. En el caso, digo, nos queda muy claro porque está muy documentado. Existe una gama de reemplazo, dijiste, o ¿cómo Sí. dijiste? Reemplazo hormonal para el tratamiento de pues esta etapa de la vida de las mujeres, de las damas. Pero si yo considero que también hay algo que está más sobrevalorado, subestimado, que es precisamente la andropausia, el tema en el hombre. Y quiero pensar entonces, a raíz de que ahorita me corrijas, doctor, que el hombre también tiene este famoso climaterio. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. pero en el tema de los hombres no hay una exploración, al menos muy comercial o Exacto. muy platicada, muy conocida, Ujú. y que pues de repente sucede, ¿no? No sé, si desde los 50 años, a partir de los 55, a los 60, en algunos casos que ya están insoportables y que no saben ni qué tienes, pues, ¿no? Más o menos el grupo etario cuando inician estos síntomas en la mujer y en el hombre son muy equidistantes. Muy paralelos. Muy paralelos, van a la par. Es más notorio, más de mayor impacto en la mujer porque es más abultado la batería de síntomas que trae. El hombre es de las pocas cosas que pudiéramos decir que somos un poco más tolerantes, porque el resto somos más llorones, y me incluyo. No aguantamos una temperatura, un dolorcito de cabeza porque nos estamos muriendo. Entonces, pero en esta cuestión de la andropausia, el hombre tiene como que un amortiguador de mayor soporte que la mujer. ¿Por qué? Porque aquí entra nada más que la falta de apetito sexual, falta de energía, pero no entra tanto el impacto de la depresión o del insomnio, cositas de esas que hace que en la mujer genere más. ¿Y en el hombre cuándo entra la andropausia? A partir de los 40 años ya tenemos, en realidad, el envejecimiento empieza a partir de los 21 años. Entonces, por ejemplo, ahí desde los 30 años ya no tuvo apetito sexual. Eso es Es un falta manifiesto. de erección eréctil. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo que erección eréctil? Pues no tienes erección, pues. Ah, O sea, sufres de ese, ¿cómo se llama? Disfunción eréctil. Disfunción sí, eréctil. sí. Desde Es que que como yo no lo cargo y tú sí lo cargas. desde que el doctor me recetó las Baby Blues, ¿o cómo dijiste? No, güey, Las Baby Blue. las pastillitas azules ya. Ah, no, sin problema. Oye, médico, digo, qué bueno que exploramos esta parte también con el tema de los hombres, o sea, del sexo masculino. Creo que habremos de darle un lugar especial y mayor énfasis ya en noviembre cuando nos toque pues, sobre platicar forzosamente sobre el cáncer de próstata, su prevención y todas esas cuestiones. Una vez que la mujer ya empieza con su tratamiento y que empiezan a tomar hormonas, ¿es de por vida el tratamiento ese o el consumo de las hormonas? ¿Se recomienda solamente durante un periodo de 5 o 10 años? ¿O es, si la paciente lo requiere, lo va a tomar hasta que así decida Dios? De preferencia, y como marca la literatura, el tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal se debe de dar en la etapa de mayor impacto, cuando los síntomas están más agudos. La paciente va a ir aceptando orgánicamente esa sintomatología, va a ir aprendiendo a vivir con esa sintomatología y va a ir teniendo alternativas de tratamiento, porque la terapia de reemplazo hormonal no es de por vida. Y es cuando ahí sí puede generar impacto negativo. No, otra pregunta. Hablaste ahorita de la ginecología estética. Sí. Ok. Yo en mi ignorancia pensaba que cuando una mujer se reconstruye o vuelve a ser
una palabra, virgen vamos a ponerle, aunque ella ha tenido 2, 3 hijos. Yo pensaba que ibas con un cirujano plástico, no con un ginecólogo. ¿Con quién es con el que vas? Y el cirujano plástico, por lo general, no opera esa área, la área genital. Es con ustedes, los ginecólogos. Una persona que está en el ramo de la ginecología y adquiere estudios, porque eso regularmente no te lo enseñan en el profesiograma de la especialidad. Ya es cuando uno egresa y tiene una inquietud de tener ese conocimiento para manejarlo en su consultorio particular, hace ciertos diplomados de esos manejos estéticos, que es muy diverso lo que se le puede hacer estéticamente a una vagina. Ok, viene la pregunta. Esta reconstrucción vaginal es por un tema meramente estético, que la mujer, así como de pronto tiene ya la facilidad de transformar su cuerpo a través de cirugías pues estéticas, o es también para poder retrotraer algunas acciones que dañaron su aparato reproductor, su vagina, por accidentes, por a lo mejor algún gran esfuerzo en algún alumbramiento, por alguna infección. ¿Por qué es, doctor? Ambas. Hay pacientes que buscan esto porque le dijo una amiga que fue al consultorio que ahí hacen cirugía vaginal, reconstrucción vaginal, que tienen láser vaginal. Una fue porque la paciente se le sale la pipí. Entonces la terapia vaginal con láser ayuda a la paciente que tiene incontinencia, la que es candidata, porque tampoco es la panacea. Tienes que clasificar a la paciente en todas las enfermedades. La medicina es muy clara y es muy tajante. Categoría de hipertensión, categoría de diabetes, siempre, todo se clasifica. Entonces la incontinencia urinaria no es la excepción. Categoría 1 y 2, para grosso modo entenderlo, 1 y 2, manejo con láser, les va súper bien. Hasta el 95% de la paciente tiene una expectativa de mejoría altísima. Pero paciente que tiene incontinencia urinaria, grado 3, paciente que ahorita se está orinando, ni siquiera se está dando cuenta, ni siquiera tose, ni siquiera hace un esfuerzo mínimo, esa paciente ya necesita una malla, ya necesita una cirugía para levantar el piso pélvico. Pero la amiga, en este caso, me regreso tantito, dice, es que yo no quiero se me sale la pipí a mí, yo porque tengo muy negrito, porque tengo los labios muy largos. Entonces eso ya es por algo estético, la otra paciente es por algo funcional, o hay pacientes que buscan ambas, estético y funcional, ya depende de cada paciente. Pero si llegas a ser más estrecha a la dama. El láser vaginal tiene un mecanismo que actúa mediante CO2 traccionado, genera una expansión y proyección del rayo láser que genera una liberación de ciertas células que ya están dormidas y van esponjando la mucosa vaginal de tal manera que se va haciendo más estrecha. Es una reducción significativa que la paciente siente y el hombre, la pareja de la paciente, llega a tener, a sentir también. Dice Pedro Mario Hidalgo Nevares, saludos desde Guadalajara para el mejor doctor. Bendiciones, hermano, siempre el mejor. Saludos hasta Guadalajara. Saludos, señor Pedro. Oye, Doc, nos quedan 6 minutos, hay que aprovecharlo lo más que podamos porque no lo vamos a volver a ver hasta el año que entra. Con favor de Dios, ¿no? Doctor, para el público que nos hace el gran favor de escucharnos, de seguirnos y de estar con nosotros en esta emisión especial del mes rosa de octubre, si alguien quiere contactar, que no es tu paciente, pero quiere, ¿sabes qué? Pues quiero
tener una cita con el doctor Hidalgo, ¿cómo lo hace el público? Nos puede mandar mensaje vía WhatsApp o llamarnos al número 686 26 25 422 y ahí ya vemos. También sí, es cierto de que la agenda está llena, bendito Dios, estamos teniendo bastante afluencia de pacientes. Nos sentimos muy agradecidos con el pueblo de Tecate, pero también somos conscientes de que hay pacientes que debemos de darle un espacio prioritario, independientemente que la agenda esté hasta el mes que entra, hasta 2 meses. Hay pacientes que les abrimos un espacio y a veces que nos ha tocado frecuentemente, a mí y a Sandra, que tenemos que decirle a la paciente que sigue, que nos permita, porque es una verdadera urgencia. Y por fortuna la mayoría de las pacientes lo comprenden, pero ha habido pacientes que no, y pues realmente no es nuestra intención, pero tratamos de dar la prioridad a la persona que más la necesita. Pues yo voy a terminar y concluir con esto. Yo le agradezco a Dios y a las clínicas como la clínica de la doctora Osiris Aguiar, como la clínica de Banco, como la clínica Santa Catalina, que los 3 dueños son nuestros amigos, porque gracias a ellos han traído especialistas muy chingones como tu esposa y como tú, que han dado la oportunidad de que ya aquí hay un cardiólogo, hay un radiólogo, todos los especialistas, gracias a esas clínicas que han motivado a ustedes, los especialistas, a que no emigren a Tijuana, que se queden aquí, porque aquí también hay dinero, aquí también podemos seguir pagando. Y de mi parte, ayúdenos, no se vayan a Tijuana, no sean cabrones, aquí en Tecate tenemos muy buenos médicos, muy buenos especialistas. Nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Recuerden ustedes, el consultorio del doctor, o al menos el teléfono vía WhatsApp para poder agendar alguna cita, alguna información. Lo voy a repetir en 2 ocasiones, el 686-262-5422. Repito de nueva cuenta, el teléfono WhatsApp del doctor Hidalgo es el 686-262-5422. Quien guste hacer alguna cita para poder visitarlo, pues con mucho gusto por él le atienden. Y el consultorio está en la clínica Aguiar, Aguiar, en el primer piso. Bueno, ya saben ustedes cómo pues poder encontrarlos. Antes de despedirnos, doctor, nos comentaba la doctora Sandra que pues a veces llegan ustedes ya en la noche a su casa después de una gran jornada, de ella ver a sus pacientes, tú ver a tus pacientes, pero siempre pues sobre la mesa surge de repente un tema de conversación sobre algún caso específico de alguna paciente, y pues que llegan a la discusión científica, a la discusión médica, pero que al final de cuentas siempre ella gana, ¿no? Sí. No, sí nos platicó, pues no, que digo, de repente tienen esa oportunidad, ¿no? Claro, antes cuando recién empezamos a hacer equipo, había más diferencias. Hoy en día ya realmente nos conocemos tanto y ya sabemos cómo, si estamos poco conforme con la decisión, la opinión, el manejo uno del otro, ya tenemos un poquito más la mesura de cómo mencionarlo. Antes yo quizá, ella es más dulce, o sea, es más cálida y eso, quizá yo antes tenía un poquito más, era más rudo en cómo decirlo y eso. Gracias a Dios, por fortuna, he ido modulando eso y hemos tenido un mejor entendimiento, y eso se ha generado con el día a día al trabajar juntos, y gracias a Dios hemos hecho bastante equipo. Qué bonito. Desde que aprendió a hacer desayuno, comida y cena. Sí, porque la voz dulce del doctor decía, no cena, doctor. Y se acababa, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, gracias a Esaú.
Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros una vez más en este tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá. Al contrario. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por siempre tener este tiempo para nosotros, por escucharnos, por seguirnos, por participar en las redes sociales. Recuerden ustedes que el día miércoles aparece este programa en la plataforma de Spotify. Y pues bueno, nos resta siempre desearles que tengan ustedes una muy excelente y productiva semana. Cerramos el próximo lunes con este mes rosa. Esperemos tener, sí, la oportunidad de poder entrevistar a la oncóloga para que cierre este ciclo de este tema o todos los temas que son inherentes al mes de octubre, el mes rosa. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga.